Muy bien. La clase pasada y junto con las ayudantías estuvieron repasando campos. Ayer por ahí me preguntaron una duda con respecto a Q raíz de 2. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de cómo demostrarlo? ¿Todos lo demostraron en sus respectivas ayudantías? ¿De que Q raíz de 2 es un campo con estas dos operaciones? Sí. Todos lo demostraron. ¿Y hay alguna duda en particular de cómo demostrar esto? Sí, no. Al menos yo no. Yo sí lo entendí. Hay unos que no y otros que sí. Bueno, no ninguna. Ok, entonces yo les recomiendo, nada más voy a hacer una propiedad. Lo único que tienen que hacer para demostrar que es un campo es ver que satisface todas estas propiedades, ¿sí? Entonces recuerden que un campo es la estructura algebraica donde ustedes van a poder hacer casi toda la aritmética posible, ¿sí? Entonces, tienen que ver que realmente es una operación, es decir, que es cerrada bajo la suma, bajo el producto, que es conmutativo, que es asociativo, que existe el neutro aditivo. Por ejemplo, aquí lo interesante es que en este espacio ustedes lo que tuvieron que haber hecho es definir cuál es el neutro aditivo y cuál es el inverso multiplicativo. Y proponer o encontrar quién es el inverso multiplicativo de todos los elementos de esta forma, ¿sí? Entonces, a los que todavía no les queda claro, traten de escribirlo. O sea, si entraron a la ayudantía, pueden ver ahí el video de la ayudantía y traten de escribirlo. Es como demostrar que los complejos es un campo. Entonces, esa es mi sugerencia. Bueno, ya con este pequeño recordatorio de que son los campos, pues vamos a empezar con los espacios vectoriales, ¿sí? Entonces, me voy a regresar a la definición de campo. Aquí, bueno, lo que pueden observar es las propiedades de campo. Tenemos dos operaciones, que es la suma y el producto. Cuando estamos trabajando en un espacio vectorial, lo único que va a cambiar es la operación o la acción del producto por escalar, ¿sí? Entonces, vamos a definir qué es un espacio vectorial. Entonces, aquí como espacio vectorial. Definición. Entonces, nuevamente, pues, al querer trabajar con una estructura algebraica, lo que vamos a hacer es tomarnos un conjunto distinto del vacío. Entonces, vamos a tomar sean de un conjunto no vacío y vamos a tomar acá un campo, ¿sí? Vamos a tener, sean de un conjunto no vacío y K un campo, y sean, y bueno, ahí vamos a tomar, y sean la suma y el producto, bueno, lo voy a definir de esta manera, sea B un conjunto no vacío, K un campo, una operación en B, una operación en B, y aquí les voy a meter un nuevo concepto que es una acción de B y K en B. ¿Qué es lo que quiere decir que sea una acción? Vamos a entenderlo como una función que va a ir de un producto cartesiano que va a ser de nuestro espacio vectorial, o sea, de nuestro conjunto no vacío, cruz nuestro campo, eso nos está definiendo el producto por escalar, y la imagen de cada uno de la interacción de estos dos conjuntos va a estar en nuestro conjunto no vacío B, ¿sí? Entonces, aquí lo que estamos diciendo es, cuando nosotros estamos cambiando la interacción de nuestro conjunto, es decir, si no es de D en B,
esa función que va de B en B, entonces ya no estamos trabajando una operación. A eso le vamos a llamar que es una acción. Una acción simplemente va a ser una función, es decir, una función que va a ir de dos conjuntos, no necesariamente iguales, que va a ir de B, en este caso va a ir de B cruz K, nuestro campo, a nuestro conjunto no vacío, ¿sí? Entonces, vamos a tener, voy a recapitular todo lo que estoy diciendo. Voy a tomar un conjunto no vacío, K un campo, una operación, que esta va a ser nuestra suma de vectores, y una acción. Esa acción está relacionando nuestro conjunto no vacío con nuestro campo, ¿sí? Tal que tiene que satisfacer las siguientes propiedades. Satisface las siguientes propiedades. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir las propiedades que va a tener con nuestra operación, es decir, con la suma de vectores, y van a ser todas las propiedades que vamos a tener ahí van a ser similares a las que tenemos en un campo. Es decir, la primera propiedad es que tiene que ser cerrada bajo la suma. Y recuerden, cuando ya estamos hablando de una operación, estamos diciendo que nuestra función o nuestra relación está bien definida. Lo que quiere decir es que efectivamente va a ser cerrada, ¿sí? Entonces, aquí lo voy a escribir que, bueno, las siguientes propiedades. Para todo B1, B2 que está en nuestro espacio, bueno, vamos a tener tres vectores. B1, B2 y B3 que están en B, y alfa 1 y alfa 2 en K, en nuestro campo. Entonces, nuestra primera propiedad es que la suma de B1 con B2 sigue estando en B. Entonces, esto quiere decir que es la cerradura es cerrado bajo la suma. Después vamos a tener la asociatividad de la suma, es decir, si yo tengo B1 más B2 más B3, esto va a ser equivalente a primero sumar B1 con el vector B2 más B3, ¿sí? Entonces, aquí estamos diciendo que la suma es asociativa. La tercera propiedad, vamos a tener la conmutatividad, es decir, si nosotros sumamos B1 más B2, esto es igual a sumar B2 más B1. Entonces, aquí tenemos conmutatividad, la suma es conmutativa. Nuestra cuarta propiedad, entonces, ya tenemos que es cerrado por la suma, tenemos que la suma es asociativa, que es conmutativa. Entonces, ahora sí vamos a exhibir que existe un neutro aditivo. Y justamente aquí, con esta observación 4, haciendo referencia a un comentario que me hice en la clase pasada, es la existencia de un elemento particular, un elemento distinguido. Ese elemento distinguido va a ser nuestro cero en nuestro conjunto B, ¿no? Entonces, existe un cero en B tal que cada vez que sumamos un B1 más 0, y al ser conmutativa la suma, esto es equivalente a tener 0 más B1, esto es igual a B1, ¿sí? Entonces, aquí lo voy a poner, bueno, no es necesario el subíndice aquí, lo voy a quitar, para toda B que está en B, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir es que existe un neutro aditivo.
Ya que tenemos un neutro aditivo, pues podemos exhibir lo que va a ser un inverso aditivo, ¿no? Para los elementos que está en B. Entonces, para D que está en B, existe un menos B que está en B, tal que al momento de sumarlos, B más menos B, y como la suma es conmutativa, esto es equivalente a menos B más B, esto es igual a nuestro neutro aditivo. Entonces, de las propiedades del 1 al 5 que estamos aquí enumerando, son todas las propiedades que vamos a tener que tiene que satisfacer nuestra operación suma en este espacio B, ¿sí? Las siguientes propiedades, lo que vamos a hacer es dar las propiedades que se tienen que satisfacer en nuestra acción. Entonces, la primera propiedad, nuevamente, como estamos hablando de una función, lo que queremos es que antes de ser función, tenemos una relación, entonces que esa relación efectivamente sea una función. Entonces, aquí la clave para que sea una función, nosotros lo estamos refiriendo a que que la acción es cerrada. ¿Qué quiero decir que la acción sea cerrada? Que cada vez que yo me tome un vector, y haga acción con un elemento que está en el campo, digamos aquí alfa 1, entonces este sigue estando en B, ¿sí? Entonces, aquí, fíjense que el orden que estoy trabajando es, dado que el dominio de nuestra acción es un producto cartesiano, pues quiere decir que estamos tomando aquí parejas ordenadas, y entonces aquí vamos a tomar vectores, elementos que están en nuestro campo, ¿sí? Cuando le aplicamos la función, la acción, esto va a ser nuestra acción, B con alfa, perdón, y esto pues tiene que estar en B, ¿no? Simplemente es la imagen, ¿no? Donde va a caer nuestra acción, así lo estamos definiendo. Entonces, aquí en esta primera propiedad necesitamos tener cuidado con el orden, porque estamos trabajando que nuestro dominio es una pareja ordenada. Entonces, ustedes ya saben que las parejas ordenadas no es conmutativo, ¿no? El orden. Entonces, aquí lo único que estoy diciendo es que la acción está bien definida. Y como consecuencia, es cerrada. La siguiente propiedad, pues vamos a tener justamente la conmutatividad de la acción, ¿sí? Entonces, eso es algo muy relevante si nosotros estamos trabajando funciones cuyo dominio viene de un producto cartesiano, porque no necesariamente van a ser iguales. Entonces, aquí, si yo tengo B1 y le aplico hago la acción con el escalar alfa 1, esto va a coincidir, así que primero aplique sí, que ponga el elemento del campo con B1, ¿no? Entonces, estoy diciendo que esto es conmutativo. Entonces, aquí voy a poner que es conmutativo, pero observen que esta propiedad de conmutatividad en realidad nos está diciendo que si yo tengo la acción donde el dominio va de B cruz B en B, entonces esta acción voy a llamar asterisco 1, nada más para que se vea ahí bien la observación. Y si yo defino una nueva acción, que lo voy a poner asterisco sub 2, cuyo dominio voy a tomar primero el dominio va a ser el producto cartesiano de K con B en B, ¿sí? Entonces, ustedes recuerden, al final, aquí yo estoy diciendo acción, porque al final estamos haciendo una relación entre estructuras algebraicas. Tengo ahí una estructura algebraica bien definida que es el campo, ¿sí? Pero si nosotros le quitamos esa noción de estructura algebraica de que es un campo, al final tenemos dos funciones, ¿sí? Tenemos la función asterisco 1, la función asterisco 2,
Y ustedes saben que dos funciones van a ser iguales si son iguales. Sí, son iguales sí, solo sí. Tienen el mismo dominio, mismo contradominio y misma regla de correspondencia, ¿sí? Entonces, esto es... y bueno, aquí esa propiedad de la conmutatividad les está diciendo que es como irrelevante más o menos lo que es el dominio, ¿sí? Entonces, ahí nada más es como esa pequeña sutileza, porque estamos viendo lo que le vamos a llamar producto por escalar como una función, ¿no? Entonces, ahí nada más como decir, lo que estamos diciendo a través de esa conmutatividad es que esas dos acciones van a ser iguales, ¿no? Entonces, eso es algo que usualmente no pasa, ¿no? Pasa en casos muy particulares, que es justamente lo que estamos teniendo, ¿sí? Bueno, con eso, bueno, voy a borrar para que me queden las otras propiedades. Entonces, 7, 8. Entonces, vamos a tener también una asociatividad. Entonces, aquí estamos haciendo las propiedades de nuestra acción, ¿no? Entonces, nuestra asociatividad va en ese sentido. Si yo aplico, a ver, voy a poner con otro colorcito aquí. Hago el producto que está definido en mi campo, es decir, si yo primero agarro la operación producto con los elementos de mi campo y le aplico la acción a mi vector, esto va a ser igual a que primero aplique la acción que hay de entre el elemento del campo y mi vector, y el resultado le haga la acción con mi otro elemento del campo. Entonces, vean que lo que está del lado izquierdo, estoy involucrando dos cosas, ¿sí? Lo que es nuestra acción, que es esta función que va de B cruz K, y por otro lado tengo involucrada la operación definida en el campo. Y de lo que está del lado derecho, lo único que tengo es algo que está involucrado la acción, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya la acción de alfa 2 con B justamente es un elemento que está en D. Entonces, pues aquí del lado derecho estamos involucrando lo que es nuestra acción. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que es asociativo. Ya tenemos, entonces ya tenemos que está bien definida, es decir, que sea cerrada, que es conmutativa, que es asociativo, y vamos a tener también, utilizar las propiedades que tenemos en el campo como elementos distinguidos, es decir, vamos a tener, sabemos que existe un neutro multiplicativo en el campo, tal que al hacer la acción de la acción cualquier elemento de B con el elemento del campo, y como eso es conmutativo, es equivalente a la acción de 1 con B, eso es igual a B, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una especie de neutro multiplicativo, pero aquí es importante hacer la distinción que estamos hablando de que es el neutro, pero en la acción, ¿sí? En esta función en esa nueva función que estamos definiendo, ¿sí? 9, 10. Ahora, nuevamente, pues vamos a jalar propiedades que ya conocemos de nuestro campo. Entonces ya sacamos lo que va a ser nuestro neutro multiplicativo y también tenemos inversos multiplicativos, ¿sí? Entonces, para todo alfa que esté en nuestro campo, que sea distinto de 0, pues nosotros sabemos que existe, bueno, lo voy a poner así es que no me gusta así, para alfa que está en el campo, entonces existe alfa a la menos 1 que está también en nuestro campo,
tal que al momento que nosotros hagamos nuestra acción, pero ahora con nuestro inverso multiplicativo de nuestro campo, entonces esto también va a estar en B, ¿sí? Entonces, aquí lo que está, la propiedad 10, más allá de que nos digan, bueno, hay un inverso multiplicativo o un inverso para elementos de B, cosa que no vamos a poder trabajar, porque vean que nuestra acción no es operación o un producto entre nuestros elementos de B que van a ser nuestros vectores. Simplemente nos está diciendo que la acción de todos los inversos multiplicativos que hay en K, en nuestro campo, con B, o sea, todas las acciones que podamos hacer ahí al respecto, eso va a ser cerrado, ¿sí? Y de hecho, esa es una consecuencia de las propiedades de nuestro campo y de la propiedad 6, ¿sí? Porque estamos diciendo que pues, para cualquier elemento que esté en el campo, en particular, si nos tomamos inversos multiplicativos, entonces esto va a ser cerrado, ¿no? Entonces, la propiedad 10 la podemos deducir de la propiedad 6 y de las propiedades de campo, ¿no? Pero lo coloco ahí de todas maneras. Entonces, le voy a poner un asterisco porque eso se puede deducir de las propiedades del campo y de la propiedad 6. Bueno, entonces ya tenemos de la 1 a la 10 las propiedades por separado, igual que en nuestro campo, es decir, con la suma y lo que es nuestra acción. Y nos faltan las propiedades que están relacionando estas dos, abusando un poquito de la notación de estas dos, abusando del lenguaje con estas dos operaciones, es decir, lo que me tiene que involucrar con la suma y con el producto. Se refiere que el único elemento que no tiene neutro es el 0. El único elemento que no tiene neutro es el 0. No entiendo. Profesora, es que hicieron una pregunta arriba. Ajá. Y preguntaron que si era necesario especificar que diferente del 0 y le están contestando. Sí. Es que me perdí en el comentario. ¿Es necesario colocar que el neutro multiplicativo es diferente de 0? Sí, de hecho, aquí lo... Cuando ya pongo alfa, que es un elemento del campo distinto de 0, entonces, pues, ya con esto es suficiente, ¿no? Es decir, pues todo elemento que sea distinto de 0 va a tener inverso multiplicativo, ¿no? Y con ese ya no es necesario, ¿no? O sea, ya, pues una consecuencia es que es distinto de 0. Sí. Bueno, no pasa nada. Bueno, ahora la propiedad 11 pues nos va a relacionar las dos operaciones, es decir, vamos a tener una distributividad. Entonces vamos a tener lo que va a ser la suma de nuestros elementos del campo, por eso es importante tener las propiedades de nuestro campo. De hecho, también lo voy a colocar con otro colorcito esta suma. Entonces, sí, yo tengo la suma de elementos en el campo y realizo la acción con un elemento de B, esto va a ser equivalente a que yo tome mis elementos del campo, alfa 1, realiza la acción con B, tome la suma de vectores, más alfa 2 con la acción en B, ¿sí? Entonces, nuevamente tenemos la misma situación que la propiedad 8, que del lado izquierdo estamos involucrando dos operaciones, una que es la acción, que es de nuestro conjunto B con el campo, y tenemos la suma del campo, ¿no? Entonces, aquí siempre hay, para mí sí es como cuando estamos estudiando en el álgebra, sí tener como claridad con respecto a qué propiedades nos estamos basando. Entonces, más en esa estructura algebraica que estamos trabajando espacios vectoriales, porque vamos a trabajar dos operaciones, ¿no? Las operaciones que vamos a tener en el campo y las que van a estar definidas en nuestro espacio vectorial, ¿no? Y tenemos, con eso también tenemos otra distributividad que va a ser con respecto a la suma de vector, la suma de elementos de B, entonces B1 con B2, realizo la suma de estos elementos y realizo la acción con un elemento en el campo, ¿sí? Y esto va a ser equivalente a tomar primero la acción de B1 con nuestro alfa 1 más B2
asterisco alfa 1. Ajá. Entonces, estas dos propiedades nos están indicando que es distributivo. Distributivo. Uh-huh. Entonces, pero generalmente me tardo en escribir lo que es la definición de espacio vectorial, porque, bueno, todavía no la termino de escribir, solo estoy escribiendo las propiedades. Pero, antes de cambiar de hoja, todo esto es para decir que nuestro espacio vectorial, nuevamente, como lo estamos estudiando, un espacio vectorial es una estructura algebraica. Lo que quiere decir es que vamos a tener un conjunto no vacío, un conjunto que van a ser nuestros escalares, que va a ser nuestro campo, y vamos a tener dos operaciones, ya vamos a llamarlo operaciones a grandes rasgos, que uno va a ser la suma de vectores y otra va a ser el producto por escalar, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes estén trabajando en estructuras algebraicas, es importante que se fijen cómo están definidas sus operaciones, ¿sí? Porque, como bien aquí lo estoy exhibiendo, son... las operaciones son funciones. Uh-huh. Entonces, ¿puedo cambiar de hoja? Profesora, tengo una pequeña duda, solamente para aclarar. Sí. Entonces, en las propiedades 8 y 11 son las operaciones en el campo, las operaciones del campo, ¿verdad? No son las que se definieron para el espacio vectorial. No. Okay. Las operaciones que están con color rosita, donde tenemos alfa 1 por alfa 2, justamente es el producto que tenemos en nuestro campo, ¿sí? Okay. Y también en la propiedad 11 va a ser la suma que tienen en el campo. De acuerdo, perfecto. Uh-huh. Gracias. Muy bien, de nada. Bueno, entonces voy a cambiar de página. Entonces, bueno, ya vamos a concluir con la definición. Entonces, sea de un conjunto no vacío, cada un campo, tenemos una operación, tenemos una acción, tal que satisfacen las siguientes propiedades, ¿sí? Entonces, lo voy a definir de esa manera. Entonces, al conjunto V le llamamos, bueno, más bien, entonces al conjunto V le llamamos un D espacio vectorial sobre K, ¿sí? Entonces, notación que yo voy a estar trabajando para referirme a un espacio vectorial sobre un campo K, simplemente va a ser nuestro conjunto no vacío V y como subíndice K, ¿no? Entonces, esa va a ser mi notación para definir que tengo un espacio vectorial sobre K. Ahora, a los elementos de V les llamamos vectores y a los de K escalares, ¿sí? Entonces, a modo de observación, si ustedes de repente ven otra literatura y demás, un espacio vectorial o diferentes estructuras algebraicas las podemos ver ya sea como ternas, cuartetas, y aquí tenemos el conjunto de vectores, el conjunto de escalares, tenemos la operación suma, el producto por escalar. Bueno, tengo que decir eso, el producto por escalar. Tenemos el elemento distinguido que va a ser nuestro neutro multiplicativo y tenemos la existencia de nuestro neutro multiplicativo, pero de nuestro campo, ¿sí? Entonces, a todo eso, un espacio vectorial también la pueden ver como una, no sé cómo se llama, una sexeada. Entonces, a lo que voy es, tengo mi conjunto de vectores, mi conjunto de escalares, la suma de vectores, el producto por escalar, mi neutro aditivo, que es con respecto a la operación suma,
y tengo el neutro multiplicativo, pero en la acción, ¿sí? Entonces, un espacio vectorial lo pueden ver como esta sexteta, no sé cómo decirlo. Entonces, bueno, pero eso también lo pueden encontrar, ¿no? Entonces, aquí nada más voy a terminar de escribir. A los elementos de B les llamamos vectores, a los elementos de K los llamamos escalares. La operación suma es solo, no importa si sea tan repetitiva, pero es solo para vectores. Y la acción le llamamos producto por escalar. ¿Sí? Entonces, bueno, ya nada más para concluir. El 1 pertenece acá, efectivamente. ¿Sí? Entonces, aquí, bueno, justamente ya nada más para concluir la definición, un espacio vectorial es un conjunto no vacío que va a tener vectores, que va a ser nuestro conjunto B, ese va a ser nuestro conjunto de vectores. K va a ser nuestro conjunto de escalares, es decir, y nuestros escalares van a ser en un campo. Vamos a tener la suma de vectores. Y en ese sentido, nuestra suma de vectores está dando la existencia de nuestro neutro aditivo. Vamos a tener el producto por escalar. Lo que quiere decir es que el 1 va a ser nuestro neutro multiplicativo como escalar. Es decir, el 1 tiene que estar en nuestro campo. ¿Sí? Entonces, este es el neutro multiplicativo de K. ¿Sí? Entonces, nuevamente, nuevamente, siempre que nosotros estemos hablando de estructuras algebraicas, es muy importante que tengamos las operaciones. Es decir, ejemplos que ustedes ya conocen de espacios vectoriales es R2 sobre R. Ahorita contesto tu pregunta, Oscar. Entonces, ejemplos de espacios vectoriales, R2 sobre R, ¿sí? Con respecto a las operaciones usuales que ustedes conocen de sumar parejas ordenadas y el producto por escalar, ¿no? Entonces, todas las propiedades de espacio vectorial que ustedes conocen las han trabajado principalmente en geometría analítica. Entonces, si ustedes en este mismo conjunto V, que es R2, le cambian la suma y le cambian el producto por escalar, no pueden decir o garantizar que eso ya es un espacio vectorial porque tienen un antecedente. Lo que tienen que hacer es ver que satisface todas nuestras propiedades, ¿sí? Y con eso de que satisface todas nuestras propiedades, es necesario justamente con la observación que dice Oscar, no puedo quitar que el 1 es irrelevante, ¿sí? Porque al final necesito exhibir que existe un neutro, pero en las propiedades de escalar, ¿sí? Entonces va a haber una acción o dentro del producto por escalar que va a neutralizar o que va a dejar fijo nuestros vectores, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo no lo puedo quitar porque no es que no sea irrelevante, de hecho, sí es relevante que tengamos un neutro, algo que va a dejar fijo con respecto a al producto por escalar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no es que lo puedo quitar, ¿no? O sea, sí es necesario porque vamos a tener algo donde no me va a dejar fijo o sin una modificación cuando yo realice el producto por escalar, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? ¿Con todo lo que he comentado? Sí, no. Bien. Profesora, Ok, entonces, dime. A mí no me quedó clara la 10. La propiedad 10 de la distributividad. Ah, la 10. La 10 lo único que, o sea,
La 10 no es necesaria para que sea... No es necesario escribirla dentro de la definición de espacio vectorial. Yo la estoy señalando porque de cierta manera nos está diciendo que tenemos una cerradura bajo los inversos multiplicativos en el campo, ¿sí? Entonces, y lo meto haciendo como énfasis de que el producto por escalar, todas las propiedades que vamos a tener en el espacio vectorial, y cuando estamos hablando de producto, lo que quiere decir es inversos multiplicativos, el neutro multiplicativo y demás, es con respecto a las propiedades que tenemos en el campo, ¿sí? Nosotros no tenemos, existe el inverso multiplicativo de un vector. No, porque no tenemos definido un producto entre vectores, no. Eso no define para que sea un espacio vectorial. Entonces, nada más, la propiedad 10 me está diciendo, bueno, es cerrado bajo los inversos multiplicativos, haciendo como ese señalamiento, pero justamente como dice Turner, es un caso particular de la propiedad 6, por eso lo puse como en asterisco, donde la propiedad 6 implica la propiedad 10, ¿no? Entonces, cuando les pregunten qué es un espacio vectorial, la propiedad 10 no es necesaria, ¿no? Porque es una consecuencia de. No sé si queda un poco más claro, creo que sí, ahí ya lo escribiste. Y bueno, con eso terminamos ya la definición y ahora sí ejemplos, ¿no? Entonces vamos a definir ejemplos R2 sobre R con la suma y el producto por escalar usuales. ¿Qué quiere decir que son usuales? Pues las que ya han trabajado, ¿no? Entonces, para la suma, voy a poner aquí, suma, vamos a tener x1, y1, más x2 más y2, entonces lo usual que ustedes ya han trabajado es sumar entrada con entrada, entonces vamos a tener x1 más x2, coma y1 más y2. Y para el producto por escalar, también tenemos el usual, es decir, vamos a tener nuestro escalar alfa, que va a ser con x1, y1, y es multiplicar entrada con entrada. Entonces, ¿dónde x1, y1, x2, y2 son elementos en R2 y alfa un elemento en R, ¿sí? Entonces aquí, ejemplos, espérenme aquí, dejen redactarlo bien. Nuestro primer ejemplo es R2 es un R espacio vectorial con la suma de producto por escalar usuales, es decir, esas dos. ¿Alguien tendría dudas de cómo demostrar qué es un espacio vectorial? O sea, que R2 es un espacio vectorial con estas dos operaciones. Es como en lugar de suma... gracias. Me emociono con las sumas. Ahí está. Gracias. ¿Alguien tiene dudas de cómo podría demostrar qué es un espacio vectorial? Es decir, demostrar todas las propiedades de R2. Supongo que no. No. Ok. Bueno, ahí dice que no, pero estaría con demostrarlas. No. Vamos a hacer lo siguiente. No creo que sea necesario. Aquí más bien lo voy a dejar como una tarea moral, porque sí vamos a demostrar al menos dos
ejemplos de qué son espacios vectoriales. Y si se dan cuenta, si quito la propiedad 10, tenemos de todas maneras 11 propiedades que tenemos que demostrar. Entonces quisiera invertir ese detalle en otros ejemplos. Ya lo han trabajado, pero eso no quiere decir que no lo hagan. Entonces se los dejo de tarea moral para que vayan corroborando las propiedades. Ahorita lo que me voy a... Sí, son muchas propiedades. Lo que me voy a enfocar, lo que me interesa en de este ejemplo y lo que nos queda de la clase es pues la interpretación geométrica de R2, ¿sí? Entonces, seguramente algunos ya están llevando cálculo 3, si no es que ya lo llevaron o están en cálculo 2 o están llevando geometría analítica, no lo sé, pero algo muy importante cuando estamos trabajando espacios vectoriales sobre R, es decir, todos los RNs, de hecho aquí no lo escribo, todos los RN sobre R, algo bonito o relevante que podemos hacer en los primeros 3 espacios, es decir, en R, en R2 y en R3, son las interpretaciones geométricas, ¿vale? Entonces, lo voy a tomar, no sé si ya lo han visto, seguramente sí, pero pues vamos a ver la interpretación geométrica de la suma y el producto por escalar, ¿vale? Entonces, la interpretación geométrica. Vamos a hacer, no lo voy a hacer con dibujitos. Bueno, no lo voy a dibujar yo. Pero, ¿ustedes han trabajado GeoGebra? ¿Sí? ¿Todos han trabajado GeoGebra? Bueno, entonces, pues la idea es sacar las interpretaciones geométricas, pues aprovechando este software, ¿no? Entonces, mire, qué bueno, muchos lo han trabajado. Entonces, vamos a aprovechar. Yo usualmente utilizo GeoGebra clásico, me parece que es muy flexible para muchas cosas. Entonces, pues vamos a hacer la interpretación geométrica, ¿no? Entonces, si quieren hacerlo ustedes mismos de GeoGebra o si quieren solo ver, está bien, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es utilizar el comando de vector. Entonces, los que ya lo utilizaron y los que no, para que ustedes puedan dibujar en GeoGebra un vector, pues está nuestro comando que dice vector. Vamos a utilizar nuestro punto inicial y nuestro punto final. Entonces, la interpretación geométrica en los vectores van a ser flechas, ¿sí? Entonces, flechas que parten del origen. Ajá, entonces, nuestro punto inicial siempre va a ser en nuestro origen y nuestro punto final va a ser justamente hasta donde termina esa magnitud y la dirección que va a tomar nuestro vector. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar que va a ser nuestro vector menos 2,3. Ajá, entonces, ahí yo tengo mi vector U. Entonces, si ustedes quieren visualizar las propiedades, visualizar cuál es el vector que estamos utilizando, aquí pueden cambiarlo en cambiar etiqueta, nombre y valor. Entonces, aquí yo ya tengo nuestro vector U, que es el vector menos 2,3. Voy a tomar otro vector. Nuevamente selecciono el comando de punto inicial y punto final. Va a ser 0,0. Y aquí vamos a colocar otro vector, digamos el 3,1. O sea, un ejemplo súper clásico. Entonces, lo que voy a hacer aquí nada más para que también se vea medio coqueto es cambiarle el colorcito. Entonces, le voy a poner un verde. Ajá, entonces, ahí ya tengo nuestros dos vectores, U y V2. Entonces, dada la operación suma que definimos aquí, nos está diciendo la suma simplemente va a ser sumar entrada con entrada. Entonces, a partir de nuestra definición, si usamos nuestra definición estricta, entonces el vector que estaríamos generando, pues también es una flecha que parte del origen, y el punto final va a ser el vector 1,4, ¿sí? El vector 1,4, que es W,
Nada más le voy a cambiar propiedades. Vamos a ponerle otro color. A ver si lo deja. Es igual. Así lo voy a dejar. ¿Sí? Nuestro... no me guardó mi color. Ahí está. Muy bien. Entonces, lo que estoy ahí mostrando es SW, justamente es la suma de nuestros vectores utilizando nuestra definición directamente, ¿sí? Pero, dado que estamos en el plano cartesiano, pues aquí tenemos asociado lo que es un paralelogramo, ¿sí? Entonces, ¿sí se ve la suma? Sí, ¿no? Menos 2 más 3 y 3 más 4, ok. Entonces, a partir de dos vectores, nosotros podemos generar un paralelogramo, ¿sí? Entonces, ese paralelogramo, ¿cómo lo vamos a obtener? Voy a ocultar nuestro vector W y lo vamos a obtener trasladando nuestros vectores. Si en este caso yo tengo el vector U, que es el menos 2, 3, lo voy a trasladar sobre nuestro vector V. Es decir, voy a poner aquí el comando traslada. Vamos a utilizar nuestro vector, que es el vector U, que es el menos 2,3, y nuestro punto inicial va a ser nuestro vector V. No lo puse, tiene que ser al revés, que sería nuestro vector U al vector 3,1. Ok, entonces lo que acabo de hacer es trasladar nuestro vector U. Entonces simplemente lo voy a cambiar de nombre a un U sub 1 porque no podemos tener los mismos nombres en GeoGebra, ¿no? Entonces le voy a poner nombre y valor. Pero cuando estoy trasladando, pues se dan cuenta que es el mismo vector, ¿no? Solo tiene otra etiqueta. Y vamos a hacer lo mismo con respecto a nuestro vector V. Entonces, lo que estamos haciendo de trasladar nuestros vectores U y V y donde su punto inicial sea el vector contrario o el otro que estamos trabajando, nos permite definir lo que es nuestro paralelogramo, el paralelogramo definido entre esos dos vectores. Entonces, aquí va a ser nuestro vector V y el punto inicial es el menos 2,3. Entonces, nuevamente, bueno, aquí están propiedades. Voy a poner el V sub 1. Voy a mostrar el nombre y el color es este. Entonces, ya que tenemos definido lo que es nuestro paralelogramo con estos dos vectores, lo que vamos a hacer, nuestro objetivo, ¿cuál es? Encontrar la suma de vectores, ¿sí? Entonces, la suma de vectores va a estar definida por la diagonal o el vector que parte del origen y termina en el punto de intersección o donde se están terminando nuestros dos vectores, ¿sí? Y dado que nosotros ya tenemos W, si hicimos bien las cosas, ese W tiene que ser justamente ese vector, esa diagonal. Y es justamente lo que ya habíamos encontrado, ¿sí? Entonces, lo que hicimos ahorita es encontrar la suma de dos vectores desde dos caminos distintos. El primero es directamente de la definición de cómo definimos la suma de vectores, que es entrada por entrada. Y la otra manera que encontramos la suma de vectores en R2 es a través del paralelogramo formado por el vector U y el vector V, ¿sí? Entonces, en general, pues la suma de vectores en R2 con las operaciones usuales, geométricamente, la interpretación geométrica es la diagonal, esa diagonal que va del origen al punto donde se encuentran nuestros vectores, del paralelogramo formado por estos dos vectores, y de manera analítica, por así decirlo, de la definición de nuestra suma de vectores, pues estamos obteniendo ese mismo vector, ¿no? O sea, coincide. Bueno, ¿ya conocían estos comandos? Vectores, trasladan, son muy sencillos. No los habían usado, sí, algunos sí. Va. Perfecto, entonces,
pues ya acabó nuestra clase. Entonces, bueno, nada más rápidamente, el producto por escalar, dependiendo de cuál va a ser nuestro rango de nuestro escalar, lo vamos a extender, me voy a quedar con W. Entonces, si yo me tomo escalares que son mayores a 1, digamos 5 por W, lo que está haciendo es hacer estirar lo que es nuestro vector. Si yo agarro un escalar que está entre el intervalo 0 y 1, digamos un medio, le voy a poner 0.5 por nuestro W, lo que está haciendo es encoger a nuestro espacio, lo está contrayendo. Si tomamos igual un vector, pero ahora está entre -1 y 0, digamos el menos 0.5 por D, por W, lo que está haciendo es cambiar de dirección a nuestro vector y también lo está contrayendo. Y si le multiplico un número negativo, le voy a poner en -1, lo que está haciendo simplemente es cambiarlo de dirección, pero manteniendo la magnitud, ¿no? Entonces, ya si ustedes quieren hablar un poco de norma, entonces la norma de nuestro vector con el -1, pues va a ser el mismo, ¿no? Pero le cambia de dirección. Bueno, con eso, bueno, retomo la próxima clase la interpretación geométrica del producto por escalar, es muy breve, y vamos a seguir trabajando ya con espacios vectoriales, ¿vale? ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? ¿Todo bien? No por ahora. No, todo bien. Perfecto. Entonces, tengan un bonito día y cualquier cosa me pueden escribir, ¿vale? Bye, bye.